porque cada quien cree y yo respeto en lo que le da ese poder, Ujú. porque así como hay diferentes medicinas para diferentes enfermedades, así cada cosa funciona, pero al final del día todo es energía, todo es un mismo espíritu y todo es un mismo Dios. Y el poder está en Él, a conforme cualquier persona lo conciba. Para mí es Jesucristo y pues esa es la fe que me mantiene de pie. Y es la fe y el amor lo que nos está ayudando a conectar a todos y la conexión a la divinidad, la conexión a ese poder superior, Jesucristo, todo lo que le quieran llamar, eso al final del día es el amor y la fe, la conexión que nos lleva a esta nueva manera de convertirnos, el desprogramarnos de lo anterior conocido a lo nuevo en la fe. Bienvenidos a Busca la Lección Podcast. Mi nombre es Gina y tengo en este episodio número 2 de invitada a mi mamá, Eva, Eva Reyes, Eva Reyes. Bienvenida, Ma. Gracias por darme este tiempo para explorar las lecciones que esta vida le ha dado a usted a través de la fe y todo lo que ha pasado en su vida. Gracias por darme este tiempo. Se lo agradezco. gracias a ti por invitarme a esto que yo sé que es tu sueño y aquí estamos para responder lo que quieras que te responda. Gracias, gracias. Y en este episodio me gustaría explorar un poquito lo que ha sido la fe en su vida, desde que empezó este caminar en esta vida, desde pequeña hasta ahorita. Sé que nuestra familia viene de este tipo de personas que creen un poquito más en el mundo esotérico y todo eso. Entonces quería explorar cómo fue su niñez de usted en este ámbito de la fe. Pues en mi familia, desde que yo tengo uso de razón, siempre se creyó mucho en lo que era el esoterismo, pero más que nada era mi madre y su fe, que a ella desde pequeña la hicieron creer que ella tenía un don, que en realidad sí lo tenía, porque ella sanaba a las personas por medio de hierbas, de energía. En mi familia siempre se creyó en la energía, en cosas que desde que yo tuve uso de razón siempre fue eso, el creer en, pues en las energías. Y mi mamá era muy conocida en Michoacán por sanar a las personas por medio de sus manos. Y iban personas y eran sanadas por medio de ella. En ese tiempo era lo que creíamos. Y el observar, me imagino, creciendo en ese tipo de ambiente en el cual usted ve que las personas o veía que las personas venían para buscar sanación a través de la mamá Juanita, a través de su mamá. ¿Cómo fue para usted el empezar o el vivir una niñez viendo esa cosa? ¿Cambió algo en usted o le hizo ver la vida diferente? ¿Cómo veía usted la vida al saber que las manos de su mamá tenían ese poder, esa energía de sanación? ¿Acaso eso hizo algo en usted o cambió algo o creó algo en usted? Pues como desde niña lo vi, para mí era completamente normal. De hecho, creíamos más en lo que era tés, hierbas, tallar con huevos, hacer hervir hierbas y meter los pies y dolían los pies. Muy raramente íbamos al médico. Pues para mí era completamente normal porque pues fue lo que vi desde que estaba chiquita y era lo único que yo conocía. Entonces eso fue como algo que era simplemente la manera en la que era la vida. Exactamente. Era
más bien la medicina, el doctor era algo aparte, para ustedes era la hierba, la energía y todo eso. Y, y creciendo, entonces, viendo este tipo de, para usted era algo normal, ¿cómo percibía usted a otro, como cuando iba fuera de su casa? ¿Había algo diferente o compartía usted con otras personas? ¿O cómo fue su vida creciendo, esta vida de, pues nosotros creemos en la energía, en las plantas? Pues como era un círculo casi rodeado de todas las personas con la misma mentalidad, no era nada diferente porque todo el mundo creía en eso. El ámbito en el que nos movíamos eran personas que creían en eso, personas que iban a visitar a mi mamá porque estaban enfermas, pues más que nada ese era el roce social que teníamos. Era lo único que yo veía, era en el único círculo que yo me movía, así que no era nada diferente hasta que me vine a Estados Unidos. Ok. Entonces, el creciendo en ese ámbito como era algo donde todo era la manera de ver era eso. ¿Usted notó algo en su vida o a través de energía que usted dijo alguna vez, el don o la energía o la manera en la que pienso o cómo veo las cosas pueden cambiar ciertas cosas a través de mi pensamiento? ¿O cómo usted experimentó eso de, de saber que había una energía o algo más allá para usted? En ese tiempo yo creía en la magia. Yo creía que todo era místico. Eh, Dios nos dio un don de sanidad. En ese tiempo yo no lo sabía, pero mis manos también llegaron a curar a personas, como a una persona que no escuchaba desde recién nacido. Y como esa era mi creencia, yo con solo frotar mis manos y poner las hierbas que mi mamá ponía, esa persona de no escuchar desde recién nacido llegó a escuchar. Él era un músico y escuchó en pleno concierto y él se puso muy mal, pero yo de eso afirmó más la fe de que sí existía algo. En ese tiempo creíamos que era la magia. Es en ese, sí, la creencia era la magia y En la todo, pero fue entonces en ese momento que usted creyó más en la magia que usted En la era, lo que energía que era. tenían mis manos. Sí, Yo sabía que mis manos tenían algo porque al igual que mi mamá, iban personas a buscarla porque les dolía la espalda, el pie, incluso tenían cáncer y mi mamá les daba sus tés, sus hierbas y esas personas sanaban. Pero ahora que, que veo que es la energía, porque mi mamá solo frotaba sus manos y las ponía en los cuerpos, pero era un don. pero cree que esa mentalidad, ese don, esa energía fue transmutada o fue pasada a ustedes. ¿Cree usted que la fe tuvo o ha tenido algo que ver con este tipo de sanidad a través de la energía y las manos en la familia? Como Pues la fe en uno mismo, no específicamente en la magia, en esto, porque todo mundo cree en eso, se tiene que tener la fe. Incluso cuando hablaba Jesús en la Biblia y todo, siempre decía la fe es la que mueve la montaña, la fe es la que hace todo. ¿Cree usted que tiene algo que ver el tener esa fe en uno mismo, que uno puede trascender y hacer que eso sea posible? ¿O cómo ve usted la fe? ¿Cómo experimentó usted la fe? Pues es algo contradictorio ya en esta etapa de mi vida, porque en ese tiempo yo creía que era la magia, era la fe de uno tener esa fuerza. Y en cierta manera sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos que tenemos esa luz. En ese tiempo yo creía que era
respeto. Yo creía que era yo, que era mi mamá, que era esto, pero en mi caminar he visto que es el poder de Dios que nos lo da. Y yo soy respetuosa en el ámbito de que cada quien cree lo que puede tener o sentir, ¿verdad? Pero en ese tiempo yo creía que era yo. Okey. Y entonces, ¿ha habido una evolución desde el venir de creer que usted era la persona ahora? ¿Y cómo ha sido? ¿Qué pasó después de que usted entendió que, okey, esta manera de energía puede sanar, pero ha habido algún cambio después de eso, o qué pasó que le hace ahorita mencionar? Me voy a ir un poquito a mi nacimiento. Cuando yo iba a nacer, le dijeron a mi mamá que si yo vivía, ella moría, y que si ella moría, yo vivía. Entonces, al yo estar junta con mi mamá y las 2 vivir, mi mamá siempre me hizo creer que era un santo el que me había hecho que yo viviera. Entonces, desde ahí empezaron las creencias de que había un poder de los santos, de esto, del otro, que iba a dar ese poder a uno. Entonces, yo crecí con eso, de que yo había nacido por un propósito para ayudar a la gente, que yo había sobrevivido para sanar a la gente, que yo iba a ayudar a la gente como mi mamá lo hacía. Entonces, eso fue como Mi ahora primera la creencia, la primera creencia que sí, se le dio, que se que me dio y entonces que yo crecí con eso, pero al ir creciendo, al ir viviendo y todo eso, pues sí han cambiado varias cosas. sí. Y cuando dice cambiaron varias cosas, ¿hubo algún momento definitivo en su vida, que hubo ese cambio de creer que usted y la familia y usted había venido por ese propósito? ¿Alguna cosa en su vida que le hizo cambiar? Pues eso era en México, incluso yo llegué a creer en la muerte, a tal grado de venerarla que ella era todopoderosa, eh, y eso me llevó a desencadenar cosas feas. En el ámbito de que ahí es cuando nos damos cuenta que no nos debemos de meter con las energías. Eh, para mí esa fue una experiencia mala, ¿verdad? Que me llevó al yo cruzar a este país a conocer lo que fue un cambio en la fe, completamente diferente, que fue una transformación diferente en la fe. En la fe. Entonces, lo que pasó en México con la parte esotérica y la fe y todo, cuando se vino a Estados Unidos, eso transmutó, eso cambió a un tipo de fe diferente para usted, ¿verdad? ¿Y cómo fue ese cambio? ¿Y cómo se experimentó ese cambio para usted? ¿Cómo lo experimentó usted viniendo de este esta manera de ver la vida a través del esoterismo, a través de santos, a través de incluso la Santa Muerte y todo eso? ¿Cómo fue ese cambio de ese tipo de vida a el cambio para aquí, para Estados Unidos? Para mucha gente va a ser algo loco, pero para mí fue algo real. Yo me atrevo a decir, yo, y respeto fe en cada persona, en un ser superior como cada quien lo conciba, pero yo en mi persona, desde niña yo nunca conocí a nadie, e incluso yo no sabía que existía un Dios, porque yo sabía que había un Dios, pero no sabía su nombre. Yo sabía que había una madre de Dios, pero eran diferentes vírgenes. O sea, era completamente algo diferente, porque como mi mamá y toda mi familia nunca fuimos de iglesia, era todo sanación, hierbas,
desde mis ancestros, porque la mamá de mi mamá creía en eso. Incluso le decía a mi mamá que ella era una bruja blanca y mi mamá nos dijo a todas nosotros que éramos brujas blancas. Entonces nunca se habló de una religión en específico. Entonces fue un cambio muy drástico porque cuando yo vine a Estados Unidos yo creía completamente en la muerte, en todo eso, pero cuando llegamos aquí me empiezan a hablar de un Dios que todo lo puede, que todo lo cambia y todo. Yo empiezo a tener contradicciones con esas personas, incluso a enojarme, porque yo no quería que me cambiaran mi mentalidad. Pero eso me llevó a una cosa, a otra, hasta que pues yo me di cuenta que no era lo que yo esperaba y fue algo muy diferente el cambiar. Cuando usted dice se dio cuenta que no era lo que usted esperaba, ¿qué se refiere? Pues em, primero que todo, le quiero dar a Dios las gracias por mi salvación, porque yo pasé por un episodio muy difícil, un cambio muy difícil, en el cual para mucha gente van a decir que estoy loca, pero para mí fue real, porque habían energías que quizás cuando yo moví las energías de yo creía que eran blancas, pero a lo mejor me metí en una puerta que no debía, que fue el satanismo, porque muchas personas no saben, pero la muerte es enemiga de Dios. Y al ser enemiga de Dios, porque Él la venció en la cruz, ya para mí fue como, para mí, en mi creencia fue como algo muy diferente. Entonces, yo empecé a tener ataques demoníacos en el cual me ahorcaban. Yo tenía las marcas de las manos de eso diabólico. Entonces, empecé a experimentar cosas que eran completamente como de una película de terror. Incluso gente llegó a creer que yo a lo mejor me drogaba porque era algo que yo decía, es algo feo, ¿verdad? Pero en la fe yo encontré esa ayuda que fue mi Señor Jesucristo que me rescató de ahí. Okey. Entonces, digamos que fue de venir de este tipo de vida esotérica en el cual se metió todo eso y empezó a escuchar de Dios y estaba entre el quiero creer y no quiero creer, pero fue ese punto. Oh, ya se fue con usted. Pero fue ese punto donde usted dijo: "Esto no es algo bueno para mí, me están atacando, déjame explorar". ¿Es acaso de esa manera en la que estoy entendiendo más o menos? Más que nada fue como el estar escuchando esas voces, esos ataques, era algo ya tan real, ya era algo muy personal que las energías negras me estaban atacando. Entonces, ah, yo voy a una casa de una de mis hermanas que se leía la Biblia. El estar yo en mi casa, eran esos ataques, esas voces, van a desvivir a tus hijos y cosas que sí eran reales que yo estaba viendo. Entonces, esas voces cuando yo entro a la casa de mi hermana que se leía la Biblia, paran en mi cabeza. No las vuelvo a escuchar. Entonces yo digo, es algo de Dios y yo me quedo ahí. Entonces, ese fue mi primer paso al yo creer en Dios, al cristianismo. Okey. Entonces, fue más que nada el ver el cambio con y sin Ujú, el Dios que le estaba hablando su hermana a través de la Biblia, ¿verdad? ujú. Y ese ¿fue acaso el cambio definitivo que usted dijo: "Aquí estoy a salvo"?
y no más. Ese fue el cambio definitivo donde yo dije, la salvación está en un Dios verdadero, en un Dios que sana, en un Dios que, que dio la vida por nosotros, que es Jesucristo. Y entonces yo fumaba bastante. Tú lo sabes que yo me acababa 3, 4 cajetillas en un día. Desde mis 15 años yo fumaba, solo paraba en mis embarazos y cuando ustedes estaban chicos, pero había tratado chicles, todo para dejar el tabaco. Y entonces el yo creer en Jesús, Jesús me quita ese vicio de toda mi vida en un día. Yo no volví a fumar y entonces yo vi, sí es algo poderoso, de estar en una vida sin Dios, en todo lo que era esotérico, eran todas las creencias de mi niñez a un Cristo vivo, fue como un cambio de que yo vi el poder de Cristo en mi vida. Y vuelvo y repito, yo respeto ideas, pero en mí, en lo personal, a mí Cristo cambió mi vida y la de mis hijos, porque fue un cambio completamente en el que yo decidí irme por completo a la vida en Cristo. Y eso para mí ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Entonces, ese cambio de ahora vivir en Cristo, ahora vivir en la fe en Cristo, ¿cómo es su caminar ahora? En mi caminar de antes siempre tenía miedo, padecía mucha ansiedad, mucha depresión, porque desde niña siempre vi cosas en mi familia como una familia desintegrada, unidas pero desintegradas. Entonces, al yo estar en Cristo, empiezo a ver aquel temor que yo tenía y todo aquello que yo tenía al estar en Cristo es como mi fe está en Cristo y si yo estoy en Cristo, todo está bien, porque Él me cuida, Él me sana y cuando yo llego a querer sentir esa tristeza, esa depresión que yo antes padecía, ahora yo voy a los pies de Cristo y Él me sana y entonces es como ya una seguridad latente de que ya no tengo que temer a nada, porque Él está conmigo, Él protege de mis hijos, Él cuida de mi nieta, Él cuida de mis yernos, Él cuida todo mi entorno y eso me da seguridad, porque no solo, ¿cómo te diré? No solo me lo han platicado, yo lo he experimentado, porque de vivir en una vida sin Cristo a tener a Cristo en mi vida ya hay como una seguridad, ya hay como un propósito en mi vida. Yo no tenía propósito en mi vida, porque yo decía, pues no, no hay nada por lo que yo llegué a ver en mi familia, cómo terminó mi mamá, cómo terminó mi papá recientemente. Entonces, como que eso fue algo feo, pero en, en Cristo hay seguridad para mí. Entonces, es este nuevo caminar y entender que porque está este poder superior en el cual usted cree ahorita que le está protegiendo, usted tiene esa seguridad de que su familia, sus hijos, y no solamente porque le han dicho, sino porque usted lo experimentó a través de los ataques que sintió y el cambio drástico cuando fue a visitar a su hermana, que creía en este Dios que ahora cree que es Jesucristo y toda Ujú. este poder. Es algo nuevo que continúa usted explorando o para usted, ¿cómo es este caminar con Jesucristo para usted? Para mí el caminar en Cristo es algo maravilloso. Porque cuando yo amanezco triste o tengo problemas, yo puedo ver el poder de Él. Puedo ver cómo Él transforma a un adicto en una persona de bien, en alguien, a mí, pues salimos a evangelizar y cuando salimos a evangelizar, yo veo cómo las personas están tiradas,
sin un propósito, sin bañar, completamente destruidas. Y ellas vienen a los pies de Cristo y puedo ver esa transformación, esa persona de bien. Entonces, es cuando yo veo el poder de Dios, porque ellos mismos dan su testimonio, que habían tratado todo y en diferentes centros de rehabilitación y nunca habían sentido ese cambio que tienen al venir a los pies de Cristo. Entonces, en el ministerio que yo estoy ahorita es el evangelismo porque me gusta ver, puedo ver cómo desde niña yo tenía ese don, como dice la palabra, que Él nos escogió desde antes que naciéramos. Y aquella creencia que mi mamá me dijo que yo había nacido por un santo, no fue un santo, fue mi Señor Jesucristo, que Él ya me había escogido desde antes desde el vientre de mi madre, Él ya me había escogido para un propósito, que sí tengo un don que Él me dio, pero yo lo estaba enfocando en otra cosa. Porque ahora, hermanas, a veces les duele algo y con solo yo frotar mis manos y tocarlas, después ellas me dicen, hermana, ya no me duele mi estómago, hermana, ya paró mi sangrado, hermana, cosas así. Entonces, no soy yo, es el poder de Cristo en mí, que Él siempre estuvo conmigo, pero yo no, Él siempre supo de mí, yo no sabía de Él. Y eso ahora como que me da más seguridad y un propósito en mi vida. Y el escuchar lo que está diciendo me recuerda a lo que el doctor Joe Dispenza habla también, de que tenemos este poder y esta conexión a la fuente. Y ya sea que sea Jesucristo, que sea la fuente, que sea esto, lo que sea que la gente quiera creer, Ujú. es esa. Regresamos a lo mismo, la fe de saber que este poder superior, Jesucristo, Dios, Alá, lo que la gente le quiera llamar es esa Es el conexión, ¿verdad? mismo Dios. Usted tiene esa conexión, ese algo que le dice, aquí estoy y yo tengo esta conexión y se puede. Exacto. ¿Es Es acaso? eso. Ok, Porque para mí el vivir es Cristo, porque Él me rescató por un propósito, Él salvó mi vida cuando yo ya no tenía esperanza, yo estaba muy delgadita, ya tenía, porque cuando yo me convertí a Cristo, yo tenía días que no podía comer, no podía dormir, eh, y Él me volvió a la vida. Como dice la palabra, mis huesos estaban secos y Él le sopló aliento de vida. Y no nomás cambió mi vida, cambió la de mi entorno, porque mis hijos no serían lo que son ahora si nosotros hubiéramos seguido en ese caminar. Hubiera sido completa, la historia fuera otra sin Jesucristo, porque Él es el que se merece toda la honra y la gloria en mi ver. Porque vuelvo y repito, yo respeto cualquier creencia, pero Él para mí lo es todo. es Esa es mi fe. la fe que usted tiene en Jesucristo. Jesucristo es su fe. Esa es mi fe. Eso es como como entiendo, pues, que Mm, para usted la conexión es con Jesucristo, la conexión y ¿cómo dicen ustedes ungüento o como el ungido, el ungido, el verdad? ungido Usted es ungida a través de de Cristo Cristo y Cristo y le su Santo ayuda y Espíritu su Santo que me Espíritu guía. que le guía. Ok. Sí, sí, como eso, también puedo verlo y puedo conectarlo también con una de las creencias que yo tengo, que es el conectar con el espíritu, porque el Sí, espíritu es divino. El Él es, espíritu es todo lo que nos conecta con esa divinidad. Y ya que uno se puede conectar con el espíritu, puede trascender, puede encontrar ese poder que te conecta.
como usted lo dice, con Ujú. Jesucristo. ah, para varias personas son Buda, para otras personas son diferentes nombres, pero al mismo tiempo es el espíritu, es Excelente. ese poder, esa conexión, ese poder que te conecta y que te ayuda. Y para usted el explorar esta nueva vida y ver las maravillas que Jesucristo hace en otros tipos de personas, en otras personas, cuando las ve que ya están en la calle y de repente existe este cambio en ellas. ¿Usted ha visto algo especial en el caminar de las personas que creen en Cristo? ¿O qué define a una persona que, porque he escuchado de varias personas que van a este tipo de lugares y unas salen muy bien y otras pues no terminan o cualquier cosa? ¿Ha habido algo que usted dice, oh, esto es lo que yo he notado, de que no que no funcione, sino que el caminar en Cristo o en la fe, ¿ha habido algo que usted ha notado que dice, esta persona lo estaba haciendo bien, pero hay algo que no continuó? Pues yo digo que es Jesucristo sí cambia, pero Él es todo un caballero. Él no va a entrar a tu corazón si tú no se lo pides, porque el único que entra para matar, destruir y hacer mal es Satanás. Pero Jesucristo es todo un caballero y así como tú tienes que dejarlo entrar a tu corazón, también tienes que tener esa disponibilidad de cambiar, porque Él sí cambia. Los que no queremos cambiar a veces somos nosotros por estar con nuestro viejo hombre, nuestro viejo antes. Pero cuando tú te pones a su disposición y dices, heme aquí, aquí estoy, Él te transforma. La prueba está que a mi pastor padre lo transformó. Él era un líder de una pandilla muy nombrada. Él ha dado su testimonio que él incluso entró a la iglesia tomado y drogado en short y se sentó y él estaba así como incrédulo. Y ahí fue cuando el Señor lo escogió y le dijo, tú eres mío. Y ahí fue el cambio. ¿Por qué? Porque dice que él ya tenía semanas escuchando en su carro un viejo cassette que tenía alabanzas y dice que él no sabía por qué lo escuchaba, pero ya cuando yo empiezo a conocer del Señor, el Señor ya lo estaba preparando. Y ahora él es un pastor regional de San Diego. Y es cuando yo veo, y no por exaltar al hombre, lo traigo a la plática porque es como yo veo ese poder, pero yo no le doy la exaltación al hombre, yo le doy la exaltación a Jesucristo en mi creencia que Él sí cambia a personas cuando queremos ser transformadas por medio de su Santo Espíritu, porque el Espíritu es lo que nos mueve, es lo que nos hace tener esa energía. Si no tuviéramos ese Espíritu, no estuviéramos aquí platicando. Entonces es su Santo Espíritu que entra y te transforma, cambia tu mentalidad. Como tú me lo dices, tenemos que desaprender para aprender. Y así como se aprende lo malo, también podemos aprender lo bueno, que nos va a dar más mejor resultado. Porque un árbol dice que por sus frutos los conocerás. Y si tú eres un fruto bueno, vas a dar buenos frutos, lo dice la palabra. Sí. Entonces es como cuando usted ve el cambio, la transformación, es porque no solamente está esa conexión, sino está el querer cambiar, el querer desprogramar uno de las creencias que tenía antes para programarse una vez más ante este nuevo comenzar, esta nueva manera de ver la vida, esta nueva fe, esta nueva conexión, que es cuando usted ve que existe el cambio, ¿sí? Exactamente. Tenemos que cambiar ahora sí que nuestro viejo hombre, nuestro viejo ser para poder tener una mejor vida. En mi caso es mi fe. Mi fe es Jesucristo.
y no me da pena decirlo porque Él cambió mi vida. Y si yo si yo pude hacerlo, porque yo tenía una vida muy desordenada, mal genio, mal de todo. Y el Señor me cambió completamente. Y ahora yo vivo, yo respiro, yo todo gracias a Él y a su Santo Espíritu. Y eso es lo que hizo el cambio, el entender, el creer, el desprogramarse y el más que nada saber eh, está ahí y Él es el que está haciendo las cosas posibles. Exactamente, porque yo antes dependía de un amuleto, de una limpia, de cosas que de temores que me iban a hacer algo. La brujería existe, pero existe un Dios más poderoso que eso. Y ese Dios me ha levantado y yo vivo por Él y yo ya no le temo a nada porque sé que Él está conmigo y ya no porto amuletos porque tengo su Santo Espíritu. Sí, es lo que, pues, dependiendo de la vida que uno lleva, ¿verdad? La vida que Exacto. uno tiene, lo que experimenta. Yo sigo con mis amuletitos porque son mis piedras, son lo que me ayudan a mí con las cosas que pasa alrededor, como la radiación que viene de aquí, que viene de allá, son las cosas que en mi creencia funcionan para mí. Así como Jesucristo Ujú. crea para usted esta nueva manera de ser a través de la fe y conectar y ayudar. También existe para mí la fe en este amuleto que me ayuda a sentirme que está ayudándome a quitar la energía porque la siento. Así como usted dice, cuando vino Jesucristo yo sentí el cambio, también cuando yo conocí la piedrita que me ayudó a sentir mejor, también. Por eso regreso a lo mismo, es la fe, lo que mueve la montaña, lo que Jesucristo siempre dijo en su manera de ser, la fe mueve la montaña. Y es esa conexión que tiene usted con Jesucristo, esa fe, esa cosa, lo que está haciendo que usted continúe caminando en él. Y lo que ha visto su pastor también en el Espíritu Santo que hizo el cambio, ¿verdad? Es cosa diferente, palabras diferentes, cosas experimentadas diferentes a través de la manera de ver en la vida. Para usted Jesucristo, para mí amuleto, espiritualidad, para muchas personas Buda, para otras personas, pero al mismo tiempo yo quería traer esta conversación para hablar sobre cómo la fe nos transforma, cómo la transforma usted viniendo de esta vida de el esoterismo, ahora a convertirse en esta persona que está evangelizando para Jesús, está en la iglesia yendo, y cómo este tipo de vida, cambio, ha sido por esta conexión divina. Usted le llama como Jesucristo, que es el Salvador de su vida, otras personas diferentes, pero al final del día lo que yo estoy notando es esa fe y saber que todo está trabajando para el bien a través de esa fe, ese espíritu, esa conexión, esa divinidad a la cual una persona, dos personas, muchas personas han llegado a conocer. ¿Cómo ve usted este punto de vista? Pues yo solo le pido a Dios que dirija a cada persona conforme a su corazón, pero que también se fije que no hay nada ni nadie más poderoso que Dios, que sin el poder de Él nada se puede mover, que para mí la única protección es Él y que gracias a Dios y a Él yo ya no necesito cargar nada porque Él me defiende. La fe, Y yo digo, Dios. qué bueno, ¿por qué? Porque cada quien cree y yo respeto en lo que le da ese poder, Ujú. porque así como hay diferentes medicinas para diferentes enfermedades, así cada cosa funciona, pero al final del día todo es energía.
todo es un mismo espíritu y todo es un mismo Dios. Y el poder está en Él, a conforme cualquier persona lo conciba. Para mí es Jesucristo y pues esa es la fe que me mantiene de pie. La fe que le ayuda a continuar con esta Ujú. conexión, sabiendo que Jesucristo es parte de su vida, Jesucristo está ahí para ayudarle a transmutar todo lo malo a lo bueno y para cambiar todo lo que viene en positivo. No es una parte, Es, es mi vida. es su vida. Jesucristo es mi vida, Jesucristo es mi todo. Eh, esa es mi nueva versión. La versión que tiene ahorita Sí, y que la veo en años que viene. Que seguiré con se- Cristo. sí, sí, Cada quien tiene su creencia, pero en mi ver, esa es mi fe. Él cambió mi vida. Eh, para mí el vivir es Cristo y el morir ya es ganancia, dice su palabra. sí, sí, muchas, muchas maneras de ver eso, como Cristo vino y Cristo murió por nosotros, Él no es se amor. comparte. Ujú. Ajá, al final del día, yo recuerdo como cuando llegamos aquí, que hablaban de Jesús y todo, el mensaje que yo me llevé de todo lo que fue compartido y cuando crecí en la iglesia fue el amor, El más que amor. nada. Cuando a mí me hablan de Jesús, yo pienso en el amor y porque es el amor la fuerza más grande, a mi manera de ver, la fuerza más grande que el ser humano puede tener es el amor, porque el amor puede cambiar todo. El amor transmuta, el amor, sh- ah, me imagino, después de muertos nos vamos a recordar a través de ese amor, porque aunque ya se fueron las personas, es el amor a esa persona que nos ayuda a mantener su memoria viva, el amor. Y siempre yo recuerdo que Jesús siempre hablaba del amor y de la fe. Estas eran las dos cosas más grandes que él siempre decía. Y es lo que veo con las personas que predican de Jesús y tratan de hacer el cambio. Es el cambio a través del amar al ser humano, al prójimo. Ujú. Y es lo que hizo el cambio en la vida de usted y Exacto. lo que ha estado haciendo el cambio en muchas Ujú. personas. Y al final del día es esta manera de entender que todas las personas venimos de diferentes partes, pero también todas las personas tenemos ese amor y esa fe dentro de nosotros. Y es la fe y el amor lo que nos está ayudando a conectar a todos y la conexión a la divinidad, la conexión a ese poder superior, Jesucristo, todo lo que le quieran llamar, eso al final del día es el amor y la fe, la conexión que nos lleva a esta nueva manera de convertirnos, el desprogramarnos de lo anterior conocido a lo nuevo en la fe y en Exacto. Cristo como en su testimonio, en su Sí. manera de verlo. Eso pues, eso es lo que me ha mantenido de pie en mis últimos años. Eh, sí, sí, esa es mi fe y mi energía, la que me transmite el Espíritu Santo. Yo sé que muchas personas pues, se han desenfocado de eso, y eso es triste, pero al final del día, nuestra fe siempre tiene que estar en un ser superior, en el Espíritu Santo y en esa energía que todos tenemos. Y que si tú miras las cosas con alegría y felicidad, eso es lo que tú vas a recibir. No puedes salir agua de salada y dulce, o es salada o es dulce. Y en mi ver, lo dulce es mejor, que es cuando todo lo vemos con positividad. Ya no creo en brujerías, pero sí creo en las energías, en lo que es una energía mala y una energía buena.
porque hasta si tú llegas a un lugar y todos están con mal humor, todo, aunque tú vayas bien, bien con una energía limpia y todo, te empiezas a sentir incómoda. Pero si llegas a un lugar y aunque tú vayas enferma con un dolor o algo y ves que ahí hay energía buena, hasta el dolor se te olvida. Una tristeza, una pérdida de un ser querido, tú llegas a ese lugar y todo eso cambia. Por eso es que yo animo a todos a que siempre tengamos una energía buena y que deseemos cosas buenas a los demás para que eso mismo se nos regrese, porque todo lo que damos, eso es lo que recibimos. Nada más eso es lo que también he experimentado en mi caminar, que si nos enfocamos más en lo bonito, en lo bueno, aunque nuestra vida se esté destruyendo alrededor, si nosotros vemos las cosas con una mejor cara, una mejor sonrisa, este, pues todo es diferente y eso yo te lo tengo que agradecer a ti, porque Jesucristo es una parte muy importante en mi vida, pero yo había aprendido muchas cosas muy diferentes desde mi niñez, que era siempre el piensa mal y acertarás, y tú me has ayudado a desaprender eso, a creer que sí hay cosas bonitas, que no siempre tienes que pensar mal, porque cada persona se merece esa de la duda, porque cada quien tiene un trasfondo, cada quien tiene una forma de ver las cosas diferentes y no vamos a quererlas cambiar, simplemente enfocarnos en nosotros y eso ya va a fluir lo demás. Ujú. Es el entender que todos vemos el mundo diferente a través de los lentes que tenemos. Ujú. Siempre me acuerdo de un un predicador que una vez, no recuerdo cómo se llamaba, Marcos Witt, creo de que sí, los de los ojos de lentes, Dios, los ajá, lentes de los Dios, lentes de los Dios. lentes de Dios. Pero eso es lo que como yo veo la vida, porque siento que todos tenemos una historia, todos tenemos un pasado, y basado en ese pasado tenemos una programación. Ujú. Y así es como vemos la vida. ¿Qué cree usted que de todo esto de su vida haya sido la lección más grande que usted diga, esa fue la lección que para mí cambió mi vida? Mi vida cambió cuando yo conocí a Cristo. Esa fue la lección más hermosa de mi vida, que es el amor de Él. Pero también recientemente, apenas un mes, eh, el Señor me volvió a permitir ver las cosas diferentes, en que yo estaba hundida, a pesar de tener a Jesucristo en mi corazón y que Él me salvó y Él me rescató, para ya no ir a más detalles de todo lo que dije, vuelvo a ver que cuando yo ya sentía otra vez que no, mi vida no tenía propósito, existen las nuevas oportunidades. La pérdida de mi padre fue algo que me devastó, pero después yo me agarré mucho de Trixie y yo sentía como que Trixie era mi todo, mi perrita, mi chihuahuita, y de repente también se va ella. Y yo sentí como que ya todo había acabado. No me di cuenta en qué momento me volví a meter ahí, en ese pozo. Y de repente un día estaba oyendo algo de lo que tú compartiste, de que tienes que vivir la vida con alegría y dejar ir todo. Entonces yo dije, en el último año he tenido pérdidas muy grandes, pero existen los nuevos comienzos. Yo ya pesaba 226 libras. Yo ya no tenía ánimos de seguir. De verdad ya no quería seguir, pero tampoco me quería morir. Y yo le clamaba a Dios y al Espíritu que me levantaran una vez más. Y me escucharon, porque ellos también permiten que tú escuches cosas que te van a levantar cuando ya estás cansada.
Y tú dijiste en inglés, let it go. No sé si lo dije correcto, pero yo hablé con mi hermana, Jenny, y ella me dijo, sister, tienes que levantarte. Y empecé a caminar, y yo iba caminando sola, y yo, para gente va a decir que estoy loca, pero es el espíritu. Yo iba caminando, y él me dijo, aquí estoy, y soplo aliento de vida a tus huesos. Hija, a mí me dolía mi cuerpo. Es cuando veo el poder de Dios y de las energías y que Dios está vivo, Cristo está vivo y su Santo Espíritu te habla y te guía, porque Él me dijo, le soplo aliento de vida a tus huesos secos y ahí fue como yo empecé a tener más ánimo de caminar, empecé a caminar, empezamos con 4 millas, ahora vamos en 6 millas y empezamos a seguir, a seguir, a seguir, a seguir. Gente puede decir, es esto, es lo otro, es el Espíritu de Dios que me volvió a dar una nueva oportunidad de vida. Todo obra para bien a los que amamos a Dios, a los que hemos sido llamados para su propósito, dice la Biblia. Tú después me dijiste, ma, puedo traerle a la niña. Entonces ahí fue más grande el poder de Dios porque yo dije, tengo nuevos propósitos. Mi hija me necesita, mi nieta me necesita, yo no puedo estar tirada en un sillón. Y yo de ahí seguí, seguí, seguí. Y esa es la nueva, que podría decir como la nueva oportunidad que Dios me volvió a dar. Como no te puedes quedar ahí. Tú tienes que seguir porque tú eres mi guerrera, tú eres mi mejor guerrera, por eso te he dado esas batallas. Porque si tú has pasado cosas tan difíciles que en mi vida he tenido que pasar y que el Señor de ahí me levantó, una vez más me dio una nueva oportunidad. Y esa es la experiencia que ahorita tengo más fuerte, este nuevo comienzo de vida, esta nueva versión de mí, pero también basada en Jesucristo, pero que veo que la energía y el Espíritu de Dios están vivos y te hablan, volvemos a lo mismo, cuando tú tienes un oído suave para escuchar, cuando tú estás dispuesta a ese cambio, si tú no puedes estar dispuesta a cambiar, así vengan y te hablen los mejores profetas, tú no vas a cambiar, tú vas a seguir ahí. En ayuno y en oración he estado y eso también me ha ayudado a transformar, a quitar esa vieja energía, ese espíritu de luto que me estaba consumiendo, porque cuando nos dejamos invadir por esos espíritus de obscuridad, te vuelven a agarrar. Y si tú no llamas y clamas al Espíritu de Dios, sí te pueden llegar a destruir. Y yo ya estaba así. Incluso un día mi yerno me preguntó, mi yerno Luis, suegra, ¿usted tiene una meta? Y yo me quedé, no encontré ninguna meta. Y ahora sí tengo una meta. Ahora sí tengo una meta, soy yo. Yo soy mi prioridad. Me elegí. Cristo es mi todo. Él es mi vida, Él es mi respirar. El Espíritu Santo es mi todo, pero también yo. Después de Él soy yo. Mis hijos ya están grandes. Mi nieta la amo, pero ahorita en esta etapa de mi vida mi prioridad soy yo. Y me amo tanto y los amo tanto a ustedes que van a tener madre para rato. Sí, es como cuando uno se elige, puede elegir a los demás, porque no puede Exactamente. dar el amor que uno no tiene, no puede, muchas personas lo ponen, no puedes dar agua de un vaso vacío, como Ujú. si, incluso si alguien viene y te dice que tienen sed, pero tú también tienes sed y no tienes agua, ¿cómo lo vas a dar? Y es Exactamente. ahí donde uno puede encontrar, Tienes que quererte tú primero, hay que ir por papel. Dios y el universo.
es el todo. Porque el universo fue creado por Dios. Ujú. Eso es lo que tenemos que ver también. Sí, estaba escuchando a abuela Marta, cómo estaba hablando ella de lo mismo también, de la creación y todo, y no recuerdo muy bien, pero ella también estas palabras dijo. Fue cuando yo dije, es la misma información, pero simplemente diferente, Ujú. porque Dios algo más allá creó aquí. Y es ese tipo de mentalidad de saber que todo está conectado y la información que tenemos, la información que adquirimos, es simplemente otra manera, pero al final del día es ese poder que está la divinidad, el espíritu, el que usted cree en Jesús, el que yo creo en la energía, en cosas así que son diferentes, pero al final del día lo que creo que al final para nosotros tiene que ser el entender que estamos todos conectados a esta divinidad. Estamos todos llenos de esta energía, la cual cuando nos conectamos a esta energía podemos trascender de lo que somos a lo que podemos ser. Y al ver la vida diferente, sabiendo que todo está funcionando, como usted dice, la lección fue saber que tengo que elegirme, tengo que seguir, no me puedo dejar caer, porque cuando uno se deja caer, se cae en la sombra. Y cuando se cae en la sombra, más oscuridad viene. Mm, Entonces, al final del día, y la razón por la que para mí es tan importante este podcast es llevarle esta información a la gente, saber que en cada cosa, como usted lo dijo, todas las cosas que han pasado por mi vida me hicieron la guerrera que soy, me hicieron lo que soy y esta vez que casi se tira después de la muerte de su papá, después de la muerte de Titi, que fue su perrita la que más quiso, que mm, estuvo con usted, después de eso, el entender que siempre puede haber un nuevo comienzo, que siempre puede haber una nueva versión de usted. Fue lo que le llevó a conectar otra vez, a escuchar a esa divinidad que le dijo, aquí estoy, levántate, Lázaro. Así exactamente. como, así lo escuché yo Ajá, cuando le dijo, sí, levántate. Y fue que usted encontró esa fuerza que no había visto en meses en años, yo creo o en ya, años. Sí, pero en meses más, porque fue como esa conexión de, tú dijiste algo, el universo escucha y el universo es creado por Dios. El universo, yo digo, es creado por Dios. Tú dijiste, el universo no le gusta ver vacíos. Cuando él ve un vacío, inmediatamente lo llena. Y todo eso estaba resonando en mi cabeza. Y de repente yo dijiste que tenemos que decirle al universo, ya aprendí la lección y empezar a caminar en tu nueva versión. De repente yo empecé a ver muchos factores en mi alrededor y que tú los conoces bien, que yo siempre mejor prefería ayudar a otra gente que a mí misma, hasta ustedes mismos. A veces ustedes cuando estaban chiquitos los has de tener en tu mente. Perdón. Ustedes a lo mejor no tenían zapatos y de repente llegaba alguien de los que yo decía que eran mis pacientes y yo los veía a ellos sin zapatos o no tenían que comer y yo prefería darles a esas personas que para mí pensar es según yo necesitaban más que mis hijos. Yo en ese tiempo lo miraba así y yo le daba a esas personas y así sucesivamente siempre he
sido más para otras personas que para mí misma y para mis hijos. Entonces, la nueva versión de mí se dio cuenta que nada vale más que yo misma, que mis hijos, porque al final del día no se trata de quedar bien con nadie, ni de querer ayudar a nadie, sino de ayudarte a ti misma, porque tú eres la parte más importante que necesitas ayudar. Esa niña interior que siempre creció sin amor, tenía amor, pero muy limitado, porque mis padres nunca tuvieron amor, no sabían dar amor. En sus inicios de ustedes yo tampoco supe darles ese amor porque yo no lo había recibido. Y ahora que yo veo mi nieta y que veo esas formas tan diferentes de amar a través de Jesucristo, es como un cambio muy diferente. Y entonces ahorita estoy emprendiendo una nueva versión que es el amar, pero desde adentro, y ya no juzgar. Cada quien tiene un trasfondo que solo ellos lo pueden cambiar o comprender. Yo no tengo que estar pensando por nada ni por nadie, porque cada quien piensa, tú dijiste algo, es que no sabemos qué vivió, no sabemos qué pasó para que lo esté haciendo que haga eso. Y cada que yo quiero juzgar a alguien últimamente o meterme en vidas que no me corresponden, digo, no, vive tu vida y deja que vivan la de ellos. Enfócate en ti y ellos se van a enfocar en ellos. Porque a veces tú quieres ayudar a la persona en el amor, pero esta persona lo está viendo diferente. Y eso es cuando cambian las cosas. Tú quieres ayudar, pero no puedes ayudar algo que no quiere ayudarse. Entonces, ella va a tener su proceso. Tú debes de enfocarte, yo me debo de enfocar en lo mío. Y ahora que lo estoy haciendo, me siento bien conmigo, le doy a mi cuerpo de comer lo que él quiere, lo que él necesita, más bien lo que él necesita, lo que le hace bien, porque él quisiera puras hamburguesas, pero le estoy dando sus vegetales, lo que veo que le hace falta eso es la verdad, como el ayuno de Daniel que le querían de la Biblia, que querían que comiera carne, él solo pedía vegetales. Y al final los que comían carne estaban delgados, demacrados, y él que estaba comiendo vegetales estaba bien. Entonces ahí es una lección que también vi, que dije, tengo que hacer un cambio por salud, no por vanidad. Porque si tú cuidas desde adentro, vas a estar bien Y es en el cambio en la energía. que uno tiene y cómo trata y cómo ve cuando uno se adentra. Yo, yo creo mucho en el adentrarse al ser, a nosotros mismos, porque ya que vemos cómo somos nosotros, ya no nos podemos enfocar tanto en los demás, porque Exacto. te das cuenta que, yo también soy así. A lo Yo mejor tengo esa persona mucho. está haciéndolo porque yo una vez lo hice de esa manera, a lo mejor ellos lo hicieron así porque yo me acuerdo de esa vez que yo lo hice. Y es como Ujú. empiezas a ver el espejo más que nada como, no puedo juzgarlo porque yo también lo hice de esta manera en ese día y, ok, no sabemos qué pasó y es en el enfocarse en uno que puede uno hacer ese cambio que uno realmente necesita, porque sí nos pueden traer todo lo que está mal en el mundo, pero al final del día, si tú no creas el cambio en ti, no lo vas a poder vivir, no lo vas a poder crear. Y es algo que uno Ahora veo mi vida a través de un espejo y es algo loco, pero cada que yo quiero juzgar a alguien o meterme en algo, así mentalmente me pongo un espejo enfrente y digo, ok, antes veía la vida como una carretera y ni sabía manejar. Pero yo decía, voy así, no sé en qué momento va a salir un carro y me va a pegar. Y para mí decía, una persona, puede venir una persona y ¡pum! Me va a pegar, que era el viejo yo de piensa mal y acertarás.
Y ahora no, ahora miro mi vida como un espejo. Quiero juzgar a alguien, no, 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 me pongo el espejo. Ella es una mujer, él es un hombre igual que yo, con fallas. Fallamos, tenemos tropiezos, tenemos maneras de vivir muy diferentes, pero ya veo mi espejo y digo, enfócate en ti, dale tú, haz tú. Y me ha estado dando resultado. E incluso tengo menos problemas, puedo hablar con más claridad, puedo enfocarme más en amar a las personas que en verdad siento que como que empatizamos. Me he vuelto más empática, ya como puedo decirle a una persona, qué bonito color, qué bonitos ojos, pero desde adentro, no por querer que como, pues nomás para que se sienta bien, no, lo digo desde adentro. Es algo bonito cuando ya le dices al universo, ya aprendí. Ya Esto la le digo todas las mañanas. Le doy gracias, me abrazo antes de levantarme de la cama, eh, agarro mi vaso con agua, le exprimo una mitad de limón, le hablo al agua porque la agua está viva. Eso también lo aprendí por medio de mi hermana, de tu tía Jenny, y agarro mi agua, y tú también ya me lo habías dicho, pero luego lo recuerdo con otras personas y le hablo y le digo gracias, porque le vas a dar vida a mí. Bueno, yo hablo con el agua y me la tomo y me siento bien. sí, Me empiezo mi día con una buena energía y todo mi día está con energía. Cuando antes a mediodía yo ya no tenía energía, estaba cansada y todo, y ahora no, ahora tengo energía. ¿Por qué? Porque estoy alimentando mi cuerpo de energía. le está dando esos electrones y Ajá, eso lo bueno que necesita el cuerpo para continuar, la energía, las plantitas verdes, están la vivas. fotosíntesis que vino, la energía del sol, Ujú, es algo vivo, exacto. le está dando vida a su cuerpo. Y todo eso es un cambio para bien. Eh, Cuando tú te enfocas en ti mismo es completamente diferente tu vida. Y pues mi órgano motor es Jesucristo, porque Él me da vida cada día, el Espíritu Santo sopla cada mañana, pero también yo tengo que, ahí es donde hablamos de los cambios, yo también tengo que aportar algo, Ujú. porque Dios me ayuda, pero yo también me tengo que ayudar a darle de comer bien a este templo, porque este es el templo de Dios y tengo que darle cosas buenas para que esté bien. Sí, Así eso es es. lo que uno. Entonces, la lección es saber que está la divinidad, Jesucristo y todo, pero también el cambio viene a través De de nosotros. nosotros, el entender que la lección se aprende y que siempre puede continuar y puede haber un nuevo comienzo. Es, es algo. Exacto. Y que no importa cuántas veces caigas, sino que te tienes que levantar en Cristo con una nueva versión tuya en lo positivo. Siempre tenemos que ser positivos, Sí, porque de la manera que veas la vida es como la vas a vivir. Y si la vas a ver con una cara de limón, siempre vas a estar recibiendo esas caras. No puedes llegar a un lugar a pedir algo con una mala actitud, porque esa mala actitud te la van a regresar. Pero si tú llegas con una cara agradable y pides algo, porque decía mi madre, ella no era letreada ni estudiada, pero ella siempre decía, en la forma de pedir está el dar. Si tú llegas y pides algo de buena manera, siempre te lo van a responder así. Y en dado caso que aquella persona esté pasando un mal momento, ya tampoco responderle mal, sino una buena cara a la mejor le va a hacer su día a ella. Y yo antes era de, me das una mala actitud, te voy a dar una mala actitud. No sabemos, tú me lo has dicho, no sabemos qué esté pasando a esa persona. Entonces, a lo mejor si tú le das una sonrisa y un buen trato a un maltrato, él va a hacer que esa persona vea que las cosas son diferentes sí. y Puede es ser mejor.
que tú seas ese cambio en su día, Ujú. que esté Exacto. pasando todo mal, 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 y ella mal, mal, o él mal, 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 y de repente tú eres ese cambio, ese cambio, y es donde regresamos. Nosotros creamos el cambio a través de De nosotros. nosotros. El cambio siempre viene a través de nosotros. Ujú. El entender que nosotros somos el cambio, es el que hace el cambio. Exacto. Y con eso quiero despedirme. Gracias, Ma, por darme, por compartir estas lecciones de vida, esta manera de ver su vida, su perspectiva y todo. Le agradezco millones, miles y millones por haberme dado esta oportunidad para tener esta conversación, porque siempre tenemos este tipo de conversaciones con usted, con Perlita, mi hermana, y pues son cosas que se quedan ahí, nada más conversaciones, y quise traer una de esas conversaciones aquí para hablar sobre las lecciones y la manera diferente que todos tenemos, porque creo que en este momento de la vida hay mucha división Ujú. basado en la manera de ver la vida, ya sea en espiritualidad, religión y todo, pero creo que es importante recordar que el cambio, la divinidad y todo es parte de la manera en la que vemos la vida nosotros. Y Ujú. cada persona es diferente, cada persona está aquí y cada persona tiene derecho a ser amada. Y es con el amor, con esa fe y con ese entendimiento de que nosotros hacemos el cambio en otras personas a través de todas las cosas que vivimos y vemos la vida, es lo que nos ayuda a encontrar lo común que cada persona tenemos, el que Exacto. estamos ahí todos y que todos tenemos que continuar siendo amor, todos tenemos que ser esa persona, ese cambio. Si una persona está pasando por algo mal, nosotros podemos ser esa cosa buena que le pase en ese día. Exacto. ¿Sí? Pues gracias a ti por permitirme hablar de mi fe. Yo sé que tú no eres mucho de religión y por eso más que nada te agradezco este espacio que me diste porque pues para mí toda mi vida es Jesucristo y esa es la fe mía. Pero también creo en las energías porque todo cuerpo tiene energía y pues que todo mundo nos deberíamos de enfocar más en ver ese espejo enfrente de nosotros antes de querer juzgar y creer en los cambios cuando queremos cambiar. Todo eso es lo más importante, que el amor viene de nosotros y como tratemos nos van a tratar. Gracias por invitarme. Gracias, no, gracias. Yo también. Entonces, gracias por acompañarnos en esto Busca la Lección Podcast, el segundo episodio. Estamos aprendiendo, estamos desaprendiendo y aprendiendo. Para aprender. Busca la lección en todo. Todo lo bueno, todo lo malo, siempre, siempre trae una lección y te hace la guerrera que puedes ser. Levántate, tú que estás caído. Sí, Levántate porque en Cristo todo lo podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendiciones. gracias. Bye.